Gloria a Dios. Lindo, lindo es el Señor. Les voy a pedir de por favor al resto de mis amados hermanos que puedan descender para ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Consolador que es el Espíritu Santo de Dios en esta linda y hermosa mañana que el Señor nos está dando. En Greensboro, Norte Carolina, hay un poco de frío, muy lindo el día, un poco de lluvia. Pero este es el día de alegría y de gozo que hizo el Señor para que viniéramos a alabarlo, bendecir su nombre, después del servicio o después del culto, tomarnos una sopita de pollo bien caliente, con unas tortillas hechas a mano, con un pedacito de queso. No, ya estamos con hambre, diría algún hermano. Pero la realidad es que yo estoy contento en gran manera y agradecido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Creo que todo pastor estaría feliz al tener ovejas como ustedes, muy bonitas, muy bendecidas, y hijos de Dios, hijas de Dios que se conocieron con el Señor y aprendieron a amarlo. Creo que eso nos sucedió a todos nosotros. Por eso que con todo y el frío en Norte Carolina y con toda la lluvia, aquí estamos, haciéndole fiesta al Señor. Un saludo muy especial a todas esas personas lindas, buena gente que nos miran por medio de redes sociales, por medio de nuestra página web. Los saludamos y los bendecimos desde el centro de Carolina del Norte. Es un pueblo muy lindo, muy pintoresco. Yo aquí encontré la voluntad de Dios en Greensboro, la ciudad del progreso, y por eso me siento feliz en Greensboro, Norte Carolina. Lindo es el Señor. Estaba oyendo las felicitaciones a los cumpleañeros, a los que están de aniversario de boda. Ayer me dieron una noticia muy linda, muy hermosa. Ayer sábado por la mañana, una hijita espiritual que ella en su familia logró tener gemelo. Y ahora una hijita de ella va a tener también gemelo. Y como yo soy gemelo, pues gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Yo estoy agradecido con el Señor. Hoy he puesto por título a la palabra, he puesto por título La fuente de agua viva. La fuente de agua viva. Pero antes de empezar el desarrollo de este hermoso tema apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, quiero leer un versículo en Mateo 13, 52. En el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido o preparado o enseñado acerca de lo que es el reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos, dice la palabra del Señor. Aquí este es un pasaje que me gusta mucho, es muy hermoso,
para mí y creo que para ustedes también, que tienen llamamientos del Señor. Aquí nos enseña a los pastores, a los 5 ministerios, a todos los que enseñamos la palabra de Dios, que el reino de los cielos, dice, es como el amo de una casa, que tiene guardado tesoros viejos y tesoros nuevos, y que en cualquier momento coge los tesoros nuevos o los viejos de hace 20 años, los agarra, esos tesoros, los trae, se los presenta al Señor para que Él pueda en el presente, esos tesoros que son las predicaciones, predicadas hace 20, 30 años, esos son los tesoros viejos, pero un maestro los agarra, los actualiza y bendice a la iglesia con esos tesoros viejos o tesoros nuevos. O sea que si usted predicó un mensaje hace 20 años, un ejemplo, usted no tenga ninguna pena, usted lo agarra y lo puede traer ya actualizado a lo que Dios quiere hablar en el nombre de Jesús. No sé si soy yo o son los anteojos míos, pero no sé si veo un poco de lado ¿estamos bien? Sí, la imagen. Gloria a Dios. Hemos puesto por título a la palabra la fuente del agua viva. Y para eso estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua, una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Dice la palabra que el Señor añade bendición a su rica y abundante palabra del Señor. Hoy quiero hablar un poco, porque son temas inagotables, porque así es la palabra, es una fuente inagotable. Hoy quiero hablar un poco acerca del agua viva, y es que esa agua viva, esa agua solo la tiene Jesús, no la tiene más nadie, ni la religión, ni los programas humanistas, ni nadie. El agua viva, esa es un agua que solo Jesús la tiene, y que es un agua distinta y diferente al agua natural, al agua común que tomamos los seres humanos. Solo Jesús tiene esa agua, el agua viva, un agua diferente, un agua distinta. Aquí estamos hablando de una mujer que está llena de insatisfacción en su vida, a pesar de que se disfrutaba a todos los hombres, pero su vida estaba vacía. Era una mujer que estaba pero llena, completamente llena de insatisfacción. Esa insatisfacción las encontramos en las casas, en los matrimonios, en la familia.
insatisfacción a veces con el trabajo que la persona tiene. La insatisfacción es un enemigo de la familia, es un enemigo de una sociedad, es un enemigo de una iglesia también. Y es una mujer llena de insatisfacción, insatisfecha de su propia vida, a pesar que se disfrutaba todos los hombres posibles, pero su vida estaba vacía. Vemos en estos pasajes que esta mujer va a un pozo, se dirige a un pozo que para los judíos era el pozo principal, era el pozo más importante para los judíos, porque se le conoce como el pozo de Jacob, y que antiguamente de ese pozo había bebido agua Jacob, sus hijos y su ganado, y por eso los judíos lo tenían como una reliquia, porque ahí había bebido agua, repito, Jacob, sus hijos y todo su ganado. Entonces ella va al pozo. Estamos hablando de la mujer samaritana que había tenido 5 maridos más 1, 6, que vivía con estos hombres en unión sin casarse, y que era la amante de todos esos hombres. Ella es la mujer samaritana que tenía 5 maridos más 1, 6, y ella vivía con todos estos hombres en unión libre, sin casarse, y se convertía en los amantes de los hombres. Entonces ella va en dirección al pozo de Jacob, pero va a buscar un agua común, un agua normal que tomamos los seres humanos. Y Jesús la está esperando en el pozo, porque sus discípulos se habían ido a comprar comida al pueblo, y Jesús la está esperando en el pozo. Era un propósito del Señor. Ella viene a buscar el agua común, el agua natural que se saca del pozo. Y Jesús la está esperando y le ofrece algo distinto a ella. Le ofrece un agua diferente, le ofrece el agua viva. Y en el versículo 15 dice que ella entendió lo que Jesús le estaba ofreciendo para su vida. Y le terminó diciendo: dame de esa agua. Y aquí lo dice en el versículo 15, donde le dice: dame de esa agua. Así le dijo la mujer samaritana. Ella va al pozo a sacar un agua común, natural, al pozo de Jacob, pero Jesús la está esperando y le ofrece algo distinto, algo diferente. Y le ofrece un agua viva. Y ella entiende lo que Jesús le está ofreciendo y termina diciendo: dame de esa agua. Y creo que yo terminé también diciendo al Señor: dame de esa agua. Dame de esa agua, porque la mujer samaritana de una manera, y yo como era un alcohólico en las calles de Miami, estaba casi en la misma condición, pero con características diferentes. Era un alcohólico, tenía mi matrimonio en el divorcio, estaba lleno de pecado, pero tenía una vida vacía, solitaria, que solo Dios lo sabía. Y yo, cuando el Señor a mí me ofreció también lo que le ofreció a la mujer samaritana, así como ella entendió lo que le estaban ofreciendo y terminó diciendo: dame de esa agua, yo también terminé diciendo: dame de esa agua. Y esa agua cambió, empezó a producir cambio en mi vida, transformaciones, metamorfosis. Esa agua, porque cuando uno bebe de esa agua viva, que es la que solo Jesús la tiene, no la tiene más nadie, solo Jesús la tiene.
Y cuando Él me empezó a dar de esa agua entra a nuestras vidas y uno empieza a tomar, que es la palabra bendita de Dios, empieza a tomar de esa agua viva. Y en lo que va entrando a nuestro organismo, esa agua adentro se convierte también como en una fuente, porque esa agua viene a transformar nuestras vidas, pero a la misma vez se convierte en una fuente, porque empiezo a decirle a los primos, a los parientes, al vecino, a los compañeros de trabajo, Jesús está haciendo una obra linda. Entonces nos convertimos en una fuente, y no solo es que nos cambia a nosotros, sino que nos transformamos en una fuente de agua viva para hablarle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dame de esa agua, le dijo la mujer. Entendió lo que Jesús le estaba ofreciendo. Un cambio en su vida, una transformación. Vivía con los hombres. Y se convertía en los amantes de los hombres, en unión libre sin casarse. Pero cuando Jesús le dio de esa agua viva, la mujer fue cambiada y transformada. Cambiada y transformada. Y eso es lo que el Señor ha hecho con todos nosotros. Le hemos dicho, dame de esa agua. Las cadenas empezaron a caer de nuestra vida, de nuestra alma. Las cadenas empezaron a romper. Cristo rompe cadena, Cristo rompe atadura. Es el agua viva que solo Jesús la tiene. Bendito sea el nombre de Jesús en esta linda mañana, Y esa agua, eso que me dio el Señor, cuando también yo le dije, dame de esa agua empezó a entrar a mi vida. Entonces ahí conocí la verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, el verdadero regocijo. Se cuenta la anécdota de un albañil que estaba trabajando en el sol, con un sol caliente, y estaba cantando, el albañil trabajando en medio sol, sudando, cantando corito al Señor, con paz, con gozo, con felicidad, con alegría. Y un ingeniero que era el jefe de proyecto, que tenía carro, casa, familia y buen salario, pero que vivía amargado, se le acercó el jefe de proyecto, el ingeniero, y le preguntó al albañil que cómo hacía él para estar contento trabajando bajo sol bien fuerte en Miami, y cómo es que él todavía con ese trabajo fuerte bajo sol lo miraba con un gozo y con una alegría. Y el albañil le contestó al jefe de proyecto, al ingeniero, le dijo que Cristo había cambiado su lamento en baile, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor te da salvación y vida eterna, y te rompe las cadenas y te rompe las ataduras y nos hace libres. Y yo terminé también diciéndole, dame de esa agua. Y ya no quiero de otra agua, porque el agua que me ofrecía el mundo era la Budweiser, la Bacardí, el whisky, la borrachera, la discoteca, las malas palabras, el cigarro, el adulterio, la fornicación, la música mundana, las palabras de divorcio que estaban en mi boca, la palabra de destrucción familiar. Pero cuando me encontré con el Señor y Él me dio de esa agua bendita, que es la palabra de Dios, las cosas cambiaron, como cambió con la mujer samaritana. Allá la voy a ver en el cielo y la voy a felicitar por haberle dicho al Señor, dame de esa agua. Creo que ella me tendrá que felicitar a mí también y a usted también.
Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, el Señor dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, el que tenga sed, el que tenga ganas de cambiar. Porque la mujer samaritana le dijo: dame de esa agua, porque ella ya sentía la necesidad de que su vida cambiara. Estaba insatisfecha en la vida, llena de insatisfacción, a pesar que se disfrutaba a todos los hombres que se encontrara. Vivía en unión libre con los hombres y se convertía en los amantes de ellos. Seguramente cuando era jovencita, porque se acostaban y le pagaban por hora, yo no sé cómo le pagaban cuando estaba jovencita, pues por hora le pagarían mucho dinero. Que estaba en su juventud radiante, con salud, con fuerza, pero en la medida que fueron pasando los años y empezó a enfermarse y empezó a envejecerse y le empezaron a salir las arrugas y ya no tenía la misma fuerza para estar con los hombres, entonces ya el pago por hora era menos y la iban desechando poco a poco. Y sintió, cuando Jesús la está esperando en el pozo, le va a plantear algo extraordinario para su vida. Y le dice que él tiene un agua distinta a la del pozo de Jacob. Y ella logra entender lo que Jesús le está ofreciendo y terminó diciéndole: dame de esa agua. Y cuando se la bebió, nunca más volvió a ser igual. Nunca más volvió a ser igual. Porque tu vida y la mía estamos llamados, una vez que hemos conocido a Cristo y haber empezado a tomar el agua viva que salpica para vida eterna, estamos llamados a que nunca más volvamos a ser igual y que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Del pasado. Y en Apocalipsis 21:6 el Señor habla y dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y el que tiene sed, dice Apocalipsis 21:6, también me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero Jesús se la ofrece gratuitamente. Él no te va a exigir, ni me va a exigir, ni me va a obligar. Eso es si yo tengo sed de Dios y reconozco que necesito un cambio. Entonces Él dice: yo con gusto y gratuitamente le doy de la fuente del agua de la vida. Pero usted tiene que reconocer el área donde están los errores que en su vida y en la mía que están ofendiendo a Dios. Al que tenga sed, al que pueda reconocer que necesita un cambio en su vida. No, pero es que yo soy evangélico, ¿y qué? No, pero es que yo tengo una jerarquía en la iglesia, ¿y qué? Si yo también puedo ser pastor con áreas que estén llenas de errores y que están ofendiendo a Dios. No, que yo soy diácono, yo que yo soy ujiere, yo que yo soy el que sirvo las mesas. Bueno, eso está bien, pero ¿y qué? Cristo viene y viene pronto. Al que tiene sed, el que está dispuesto, que Dios lo ayude. Dice que Él está ahí presto para ayudarnos y darnos gratuitamente el agua viva, que solo Él la tiene, no la tiene más nadie. Si un predicador te dice que te va a dar agua viva, ten cuidado, porque solo Jesús la tiene. Y su bendita palabra y el Espíritu Santo, que también entra a nuestras vidas como agua viva. Porque hoy hay un montón de locos predicando
Y solo Él la tiene. Y solo Él da la salvación. Pues hay concilios que ya se han atrevido a decir que ellos son los que dan la salvación. Que si no estás con ellos, perdiste la salvación. Jehová reprenda al diablo. Al que tiene sed, al que reconozca que necesita de Dios, el Señor dice, yo lo ayudo como lo ayudé con la mujer samaritana. Y le doy gratuitamente, no tienes que pagar nada a nadie. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Lo que tienes que hacer es honrar a Dios con tu diezmo y tus ofrendas. Pero Él ya pagó en la cruz el Señor. Y el que tiene sed, el que reconozca, porque a veces el orgullo no nos deja reconocer los errores que están ocultos y que solo Dios los conoce. Gratuitamente le daré de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida. Miren, la mujer del flujo de sangre lo que tenía era una fuente de enfermedad. Pero cuando tocó a Jesús, recibió la fuente del agua de la vida y se le fue la enfermedad. Porque no es lo mismo tener la fuente de enfermedad, la fuente de pobreza, la fuente de miseria, que tener la fuente del agua de la vida. Y la mujer samaritana lo que tenía era una fuente de enfermedad. Pero cuando tocó a Jesús, le vino la fuente del agua de la vida y se le fue la enfermedad. No es lo mismo tener la fuente, no es lo mismo tener la fuente de las tinieblas que tener la fuente de la luz del Señor. Porque como la fuente de la luz está arrojando muchas cosas buenas, dentro de ellas está el agua viva. No es lo mismo tener la fuente de tinieblas, de pecado, de adulterio, de fornicación, discúlpeme que hable así, de pornografía. No es lo mismo tener fuente de tiniebla a tener fuente de luz. Y Él dice que Él gratuitamente, al que tiene sed, al que reconoce que necesita de Dios, que necesita un cambio, y usted me puede decir, no, pero es que yo estoy bien delante de Dios, sí, pero puede estar mejor. Pudiera estar mejor, y yo también. Y yo también. No es lo mismo tener la fuente del pleito, de la discordia, la fuente de la desunión matrimonial, que tener la fuente de luz del Señor. Gratuitamente, dice, les daré la fuente de las aguas de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo quiero la fuente de las aguas de la vida. Dámela. ¿Cuántos quieren eso? Denle un fuerte aplauso al Rey bendito. Denle un fuerte aplauso al Rey bendito. Allá en el libro de Ezequiel capítulo 47, versículo 1 y 2, ahí nos habla de algo hermoso, se lo voy a leer. En Ezequiel 47, versículo 1 y 2 dice: después me hizo volver a la entrada del templo. A la entrada del templo. Y aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Este es lindo, a mí me gusta, porque estamos hablando del agua viva, que solo Jesús la tiene. Dice que la da al que tiene sed, al que reconoce que la necesita, se la da gratuitamente
le da gratuitamente. Y aquí en el libro de Ezequiel, este es lindo porque en el capítulo 47 de Ezequiel, por ejemplo, nos habla de algunos secretos que habían en el templo de Dios. De eso nos habla el Ezequiel capítulo 47, de unos secretos que habían en el templo de Dios. Por ejemplo, como número uno de esos secretos que había en el templo de Dios, dice que debajo del templo corrían agua, pero que eran agua de Dios. Y ese es un secreto que había en el templo de Dios, que corría. Por la parte de abajo del templo corría agua, pero que eran agua de Dios. Otro secreto en Ezequiel capítulo 47 se conoce como el río del tabernáculo se conoce. En Ezequiel capítulo 2 dice: me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hacia la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y aquí las aguas fluían del lado sur. Entonces nos habla de los secretos que habían en el templo de Dios. Uno de ellos es que debajo del templo corría agua, pero que eran agua de Dios. Otro secreto se conoce como el río del santuario. El río del santuario. Ese era un secreto en el templo de Dios. Que todos los que iban al culto, todos los que iban a adorar, todos los que iban a servir al templo, sabían que aunque estuvieran sentados, parados, alabando, sirviendo, cantando, sirviendo las mesas, sabían que al ir al templo se iban a encontrar y que iban a estar al frente del río, de algo que se llama el río del santuario. Ahí todo eso eran misterios que habían en el templo de Dios. Había aguas que corrían por abajo, pero eran agua de Dios. Y había un río, espiritualmente hablando, un río que se llama el río del santuario. El río del santuario. Cuando usted viene al culto, espiritualmente usted se viene a sentar o a parar o a alabar, sabiendo que viene al río del santuario. Espiritualmente. Y ese río del santuario, en Ezequiel capítulo 47, ese río tenía 4 niveles. Tenía 4 niveles. El primer nivel le llegaba a las personas al tobillo, que es esta parte de aquí del talón, los tobillos. Y el otro nivel era a la rodilla. Y el otro nivel a los lomos, y el otro era sumergido en ese río, el río del santuario. Entonces, cuando nosotros venimos al templo de Dios, nos encontramos con un río espiritual que es el río del santuario. Y la pregunta es que cuando nosotros venimos al templo, ¿hasta qué profundidad nos metemos de ese río espiritualmente hablando? Porque el primer nivel del agua de ese río del santuario, que corría agua por debajo del templo. Y el primer nivel del agua de ese río es en los tobillos. El segundo nivel, otro que se metió un poco más dentro del río, llegó al agua hasta la rodilla. Otro que se metió un poco más adentro, el agua le llegó a los hombros, a los lomos. Pero hay otros que se sumergen, se meten, se tiran como un clavado en el río, se meten ahí y por allá va a sacar la cabecita y se vuelve a meter y por allá vuelve a sacar la cabecita. Eso están sumergidos en el río del santuario. Aquí tenemos problemas. En estos dos tenemos problemas, tobillo y rodilla.
tenemos problemas. Porque si venimos al templo y en vez de sumergirnos en las cosas del Espíritu, en las aguas vivas del río, del santuario, solo venimos al culto y solo nos mojamos con el agua de ese río los tobillos, máximo la rodilla. Salimos de aquí igual que como venimos. Llegamos a la casa a seguir los pleitos, las divisiones, las contiendas, los celos, los estos, los otros, porque ahí el agua a los tobillos, incluso hasta la rodilla, es una vida carnal. Que no alcanzamos la llenura del Espíritu Santo todavía. Ahí tenemos problemas. Si el agua del río, del santuario, solo nos llega a los tobillos o a las rodillas. Ese tipo de cristiano aquí no hay, pero a mí me corresponde traer una palabra preventiva en vez de curativa. Pero ese tipo de cristiano que el agua del río, del santuario, le llega a los tobillos, a las rodillas, no cambia. Viene al culto, pero se ve igual. Sigue peleando con el hermano, sigue peleando con la prima, sigue peleando con el cuñado, sigue peleando con la cuñada, sigue peleando con la suegra. Hay mucha carnalidad, cuando el agua nos llega a los tobillos y a las rodillas. Hay mucha carnalidad. Cuando uno va al templo y está frente al río del santuario y solo el agua nos moja los tobillos, máximo la rodilla, es cuando nosotros siempre nos andamos fijando, andamos criticando, señalando. Usted no, déjeme predicar la palabra a mí. Predicando, señalando, criticando, juzgando, encontrando errores. Aquí no me quieren, aquí no hay amor. Esto no sirve. Puede participar incluso en una cizaña, en una división, en una murmuración. Pero si te metes a las profundidades del río, el río del santuario, te metes sumergido en esas aguas del Espíritu. Usted sabe quién fue lleno del Espíritu. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu estando en el vientre de su mamá. Juan el Bautista, cuando Elizabeth estaba embarazada, desde ahí Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Incluso Jesús, desde el vientre de María, fueron ambos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era necesario esa llenura, Espíritu Santo de Dios en Juan el Bautista y en Jesús, porque iban a pasar por problemas duros en la vida y que la llenura del Espíritu Santo es lo que nos sostiene en medio de los problemas. Pero que venga una prueba fuerte a uno que solo está mojado en los tobillos y en la rodilla, se raja, se retira de la iglesia, se retira de Dios, deja de diezmarle a Dios, porque el agua le llegó solo a los tobillos y a las rodillas. No supo lo que es sumergirse en el río del santuario, en las aguas vivas del Espíritu Santo de Dios. Y Juan el Bautista y Jesús fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Dígame, y esto es para mí también, espero que sea para usted también. Dígame, hace 2000 años, un apóstol que no lo zarandearan, que no lo golpearan, que no lo metieran preso, que no lo ultrajaran, que no le viniera sufrimiento a uno de esos apóstoles hace 2000 años. A todos les vino el sufrimiento. A todos les vino el sufrimiento de esos apóstoles del Cordero de Jesús. Y por eso fueron investidos en el aposento alto para que aguantaran la persecución y la matanza que iban a hacer contra la iglesia. Dígame un diácono de la iglesia apostólica primitiva hace 2000 años, dígame qué diácono no pasó por el dolor y el sufrimiento. Dígame, ¿qué diácono?
de los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. A Esteban lo mataron a pedrada. Lo apedrearon hasta matarlo. Y dijo: Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Estaban sumergidos en las aguas del río del santuario. Dígame, un pastor hace 2000 años que no haya pasado por el sufrimiento, por la opresión, por las cárceles, por la persecución atroz que hicieron contra la iglesia. Por eso es importante estar sumergido en las aguas del santuario. Y si usted y yo venimos al templo, y no terminamos de sumergirnos, seguimos iguales. Seguimos iguales, encontrando errores, defectos, críticas. Una persona me dijo: esto que yo estoy haciendo no es cizaña. Claro que es cizaña, estás dividiendo la iglesia. En el pasado dije eso. Pues no, tenemos que sumergirnos en las aguas del Espíritu. Y sumergido en esas aguas, mi matrimonio tiene que ser distinto. Ya no puedo andar buscando otra mujer porque ya tengo una. Y por eso Dios me dijo: metete en esas aguas, Iván, metete, ya es tiempo, sumergido. Tírate en el río y vas a salir por allá sacando la cabecita y te volvés a meter. El asunto que esté sumergido en las aguas del río del santuario. El que tiene su esposa y enamora a otra, ese el agua le llega a los tobillos o a las rodillas. Ya es el tiempo. Mire, la mujer samaritana estaba llena de insatisfacción en la vida, a pesar que se disfrutaba a todos los hombres, pero su vida estaba vacía. Y cuando llegó al pozo a buscar agua natural, común, diría mi abuelita, Jesús la estaba esperando y le ofreció algo distinto. Y le dijo: tengo un agua diferente para ti. No, porque esta agua que yo vengo a sacar al pozo, de ahí bebió Jacob, sus hijos, el ganado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Entonces, esto es lindo, sumergido en las aguas del río del santuario. ¿Por qué es importante sumergirnos? ¿Por qué es importante? Es importante porque en Génesis, con esto termino, en Génesis capítulo 2 y versículo 10, dice que en el Edén había un huerto y que casi por el centro pasaba un río en el huerto, regando todo el huerto. Pero es que ese río, para poder regar todo el huerto en el Edén, ese río para poder regar todo el huerto se convirtió en 4 ríos para cubrir todo el huerto y que todas las flores estuvieran bien lindas, sus colores. Estamos hablando de río, de agua viva. Y se lo voy a leer en Génesis 2:10, dice que en el Edén, allá donde estuvo Adán y Eva, en el Edén había un huerto como un gran jardín y que por ahí pasaba un río que para poder regar todo el huerto y que todas las flores estuvieran lindas, sus colores y todos los árboles tuvieran hermosas frutas y todo aquello como un jardín hermosísimo, diría mi abuelita. Cruzaba el huerto un río que se dividía en 4 para poder cubrir todo el huerto y que aquello estuviera hermosísimo. Entonces, pero ¿por qué es necesario venir al templo y sumergirnos? Porque repito, si vienes al templo y el agua te llegó hasta los tobillos de la rodilla, salimos de aquí y seguimos igual. Seguimos igual. No cambiamos. Los años han pasado. Tus ojos se siguen infestando. Tu mente se sigue ensuciando. Por eso tenemos que sumergirnos
y que ahí quede enterrado el jinete y el caballo, para que cuando nos tiremos al río y saquemos la cabecita, diferente tu vida y la mía. Tu casa va a ser diferente si ves sumergido. No que me vean a mí con una corbata y que yo, no, son los frutos. Y miren, yo a usted lo puedo engañar porque puedo tener doble vida, pero la que no puedo engañar es a mi mujer, porque esa sí anda conmigo todo el día y la noche y duerme conmigo en la cama. Ellas, Dios y ellas son las que verdaderamente me conocen y son los que pueden testificar. El cónyuge de uno puede testificar verdaderamente quién es uno. A veces son los hijos, que cuando uno oye hablar a los hijos, 5 minutos, nos damos cuenta cómo son los padres en la casa. Hay niños, no aquí, en otros lados, que han ido a la escuela dominical y están así. La maestra de la escuela dominical dice, hijito, ¿qué tenés? ¿Tenés hambre? No. ¿Por qué estás afligido? Que mi papá y mi mamá pelearon. Los niños todos lo dicen. Los niños no esconden la verdad. Pero necesitamos, por eso es que tenemos que sumergirnos. Porque si el agua te llega a los lomos, está bastante bien, pero lo ideal es sumergirnos. Porque si nos podemos sumergir con esa llenura de Espíritu Santo en esos ríos de agua viva. Entonces los 4 ríos que te voy a hablar, esos 4 ríos le daban mucha bendición al huerto, pero esos 4 ríos también nos dan bendición ahora a la iglesia. Pero se hace esos beneficios de esos 4 ríos que te voy a hablar, y con esto termino. Eso se hace efectivo, la bendición de esos 4 ríos en nosotros, cuando nosotros nos estamos sumergidos en el río del santuario. Entonces se cumple la palabra en nosotros. Se cumple la palabra en nosotros. Se cumple. Yo, para poder llegar hasta el final de mi matrimonio, necesito estar sumergido en las aguas de ese río. Yo hoy en día estoy cuidando mucho mi matrimonio. Le hablo con palabras escogidas. Es una buena mujer. Oró por mí 10 años. Y yo no le quiero volver a fallar al Señor. Entonces, cuando vengo al templo, no vengo a jugar, a estar jugando. Que está el culto y ahí andan comiendo pan allá atrás, tomando café, haciendo chistes. No, uno viene a sumergirse al río del santuario. Y meterme en ese río. Porque alguna gente dice, no, es que yo no quiero compromiso con la iglesia. Por eso quiero que el agua solo me llegue hasta el tobillo o la rodilla. Yo no quiero compromiso con la iglesia. Es que me van a pisar el callo, es que me van a maltratar. ¿Y qué? ¿Y qué? Si a Cristo lo crucificaron por nuestros pecados. Y hay gente que no quiere compromiso con la iglesia, porque tal vez en el pasado lo han lastimado. Y entonces no quieren volver a ser lastimados. Pero es que tenemos que sumergirnos en el río. En el río. Mi alma alaba a Dios en esta linda. ¿Cuántos todavía le pueden dar un fuerte aplauso al Rey bendito? Qué lindo es el Señor. Yo por la noche cuando me acuesto con mi esposa, y mire que somos de la 3ª, 4ª y 5ª edad. Aún así yo me lo gozo el matrimonio y le digo, venga para acá mi pocho. Y ustedes han descompuesto a la hermana Azucena, porque con una vez que yo le diga, no necesita 2. Aimé la descompuso a la pastora Azucena. Yo vivo feliz con doña Chonita. ¿Qué cree? Le voy a platicar, pero no se lo diga a nadie.
Ayer estábamos aquí en la mañana dando cobertura a las prácticas de alabanza y danza. ¿Y qué cree? Un hermano nos trajo una cajita así de pollo campero, hermano. Y yo decía, yes, decía yo, aleluya. Y me fui a buscar a mi esposa. Yo estaba en la oficina y ella por aquí. Pollo campero para hoy, le decía yo, con tortillita caliente hecha a mano. Y ella me hacía, se le olvidó que le duele el brazo. Yes, me decía. Hermano, es lindo que vengamos a la iglesia y que nos podamos meter con Dios y en las profundidades de sus aguas, de agua viva. Llegas a tu casa y tu cónyuge te maltrata, usted se queda callada, porque el que te va a defender es Dios. Cuando te están maltratando en tu casa, es Dios, quédate callada. Yo cuando era alcohólico y yo llegaba a la casa, y mi esposa cristiana y buena mujer de Dios, y yo la llegaba solo a ofender, ella se quedaba callada. Entonces yo decía, ya no voy a hablar nada porque esta ni habla, decía yo. Pero si ella se hubiera puesto conmigo de tú a tú, pues se enciende más el fuego. Por eso es que hay que estar sumergido. Un primo que no se lleva bien contigo, un pariente, un hermano, pero si estás sumergido vas a poder sobrellevar el asunto. Pero si estamos con el agua a los tobillos, somos carnales. No queremos poner los guantes para meternos al ring a pelear. Pero qué lindo es la vida en Dios. Yo sé que usted la lleva, pero es mejor una palabra preventiva que curativa. Entonces es importante estar sumergido en el río del santuario. ¿Por qué? Porque hay 4 ríos que nos van a traer bendición si nosotros estamos sumergidos. Por ejemplo, Génesis 2:10. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Entonces estos 4 ríos que te voy a hablar y que con esto termino, estos 4 ríos, entre los 4 regaban todo el huerto del Edén. Y aquello era un jardín lindo, con esas aguas regando el huerto. Las flores eran lindas, los árboles eran frondosos, frutas muy lindas. Aquello era hermosísimo, el huerto de Dios, el huerto del Edén. Entonces, así va a ser nuestra casa y nuestra vida cristiana. Si esos 4 ríos están regando nuestra vida. Por ejemplo, el primer río de esos 4 es el río, usted lo puede seguir leyendo en Génesis capítulo 2, versículos 11 y 12. El río Pisón. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero estamos sacando los tesoros viejos para volverlos a traer, porque hay gente nueva en la iglesia. Y porque en aquel entonces por aquí les entró y por allá les salió, y hay que volverle otra vez a bendecir con la palabra bendita de Dios. Y de esos 4 ríos que regaban el huerto, uno de ellos el río Pisón. Dice las escrituras, usted lo puede leer. Génesis capítulo 2 del versículo 10 en adelante. Dice que ese río Pisón era uno de los 4 ríos que regaba el huerto del Edén, y que ese río por donde corría, las aguas que habían por donde él pasaba, estaban llenos de oro y cargados de oro. Entonces el río Pisón es un río que habla de la prosperidad económica sobre nuestras vidas. Y por eso es que hay que estar sumergidos para que ese río nos venga a bendecir de parte de Dios. Y que se vaya la pobreza, la escasez de trabajo. Esa empresa que tiene que pueda surgir y hacerse famosa con grandes plusvalías. Y ese negocio no siga más estancado, pero tiene que sumergirte. No le puedes poner música mundana al negocio, porque ese negocio te lo dio el Señor. No es lo mismo estar con fuente de tiniebla que con fuente de luz. No puedes estar poniendo música mundana en tu casa, porque no es lo mismo estar con las fuentes de tiniebla que vivir con las fuentes de luz.
Por eso le dije, dame de esa agua, Señor, como se lo dijo la mujer samaritana. Ya no más alcohol. Cero pornografía. Para que ese río Pisón, que por donde pasa, abajo la tierra está llena de oro, me traiga esos beneficios a mi vida, a mi casa, a mi negocio, a mi sacerdocio. Yo lo quiero a ustedes prosperado por la palabra, a todos ustedes. Que Dios lo lleve a una prosperidad financiera enorme. Pero para que bendiga, número uno, su casa y a sus hijos. Y número dos, para que vengas a bendecir el reino de Dios. Ese es uno de los ríos, el río Pisón. Pasaba ese río, era pura tierra de oro. Lleno de oro esas tierras. Eso nos habla de aguas de la prosperidad. Esos ríos son ríos que tienen agua de la prosperidad para el huerto del Edén y para nuestra vida. Y la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Que vengan todo el oro y la riqueza del río Pisón sobre nuestras vidas y lo que Dios nos entregue de bendición, de prosperidad, no nos va a añadir tristeza. Porque cuando la bendición viene de Dios, no añade tristeza. Lo que yo tengo es porque Dios me lo dio y me los entregó sin tristeza. Lo que pasa es que hay gente que por estar compitiendo con otros quieren ir muy rápido y se van endeudando, enjaranando, decía mi abuelita, y después no pueden ni dormir para ver cómo van a pagar lo que agarraron. Pero cuando es Dios el que te trae la bendición, no te le añade tristeza. Vas a dormir bien porque fue Dios el que te trajo esa bendición. Ese es el río Pisón. Hay mucho oro por donde pasa ese río. Eso significa, oro habla del agua de la prosperidad y la bendición de Dios no añade tristeza. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Primero es el reino de Dios, primero lo espiritual y después que venga el río Pisón. ¿Cuántos quieren eso? Denle un fuerte aplauso al Rey bendito. Y por último, en este río Pisón, a David no le afectó la riqueza. ¿Por qué a David, al rey David, no le afectó la riqueza? Porque Dios lo enriquecía, él se iba a la guerra, a la batalla, le cortaba la cabeza al otro rey enemigo y le cogía el botín y se lo traía. David se venía con el botín, con todo el oro del enemigo. Pero esa riqueza a David no le añadía tristeza. A David no le afectó la riqueza. ¿Por qué? Porque siempre de lo que tenía le estaba dando a Dios, ofrendando a Dios y grandes ofrendas. ¿De dónde aprendió Salomón a dar la ofrenda más grande que aparece en la Biblia? Salomón lo aprendió de su padre David. Mientras usted esté honrando a Dios con su dinero, las riquezas que van a venir a tu vida no te van a hacer daño. Si usted para de darle a Dios, ya las riquezas te empezaron a hacer daño, porque estás pensando solo en ti. No estás pensando en el reino de Dios. Porque Dios te empezó a dar lo que tiene, porque estaba sumergido en las aguas del río. Y si paras de honrar a Dios es porque ahora el agua te está llegando solo a los tobillos o a las rodillas. Yo soy fiel con mis diezmos todos los lunes a mi cobertura. Y Él lo sabe, que no estoy hablando mentiras. Y quizás me está oyendo. Ese es el río Pisón. El segundo río, usted lo puede seguir leyendo en su casa, es el río Gihón, Génesis 2:13. Significa valle de gracia. Ese río significa valle de gracia. Usted tiene una preocupación. Usted tiene una necesidad. Usted está sin trabajo.
usted tiene una escasez. Ese río significa que el valle de gracia te va a sacar de esa necesidad. Ese río yo lo necesito, pero necesito el primero, pero necesito el segundo. Que el valle de la gracia de Dios, la gracia representa el número 5, son los 5 ministerios también, pero por gracia también fuimos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Ese es el valle de la gracia que te va a sacar del valle de la necesidad, de la escasez. Tal vez usted está sin trabajo y ese valle de la gracia te va a suplir trabajo conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es importante estar sumergido para que las bendiciones de esos 4 ríos vengan a nuestras vidas. Yo las quiero. Yo las quiero. ¿Cuántos las quieren? Dale un fuerte aplauso al Rey bendito. Al Rey bendito. El valle de gracia. El otro es el valle de la misericordia. Eso es lo que significa el río Gihón. El valle de la misericordia para aquel que le falló a Dios, para aquel que pecó y se siente mal con Dios. El valle de la misericordia viene con Dios a perdonar pecados. Entonces ese río lo necesitamos. Aquel que le ha fallado a Dios, sepa que hay un valle de la misericordia, que Dios te perdona porque abogados tiene. Porque aquí todos les hemos fallado a Dios. No hay ningún uno justo delante de Dios. Todos somos pecadores por herencia, por Adán y Eva. Y el que le ha fallado a Dios, hoy el valle de la misericordia te alcanza para perdón de pecado. Hay otro río, que es el tercero, el río Tigre. Este es lindo en Génesis 2:14, porque este río Tigre, una de las cosas que significa, Dios nos da flecha. Y las flechas son hijos espirituales del guerrero valiente. En su aljaba, el guerrero valiente anda su aljaba llena de flechas, porque después se va a ir a tirar venado, anda flecha, pero cada flecha es un hijo espiritual que el guerrero valiente tiene. En este caso es el pastor de una iglesia o un apóstol. Eso significa el río Tigre, significa Dios nos da flecha. Hijos espirituales, que eso tiene que ver con paternidad. Tiene que ver con paternidad. Entonces la gente te va a seguir llamando para sacarte de la iglesia y para dejarte sin paternidad. Y para que otro después te vaya a dar paternidad. Hablando un montón de mentiras. De cosas que hablan pero que no lo viven. Porque yo ya estoy muy viejo en esto para que me metan cuentos de Pepito. Y eso es lo que significa este río Tigre. Significa Dios nos da flechas, significa paternidad. Y te van a seguir llamando para sacarte de aquí y dejarte sin la paternidad de un padre espiritual. Pero si te agarran sumergido en el río del santuario, sumergido en las aguas del Espíritu, aunque te llamen, no te sacan, porque usted está sumergido en ese río de Dios, que es el río del santuario. Pero si te agarran y te llaman para sacarte de aquí y el agua del río te llega a los tobillos o a las rodillas, de volada te llevan para afuera con cualquier viento extraño. Pero si usted está bien sumergido y lo llaman para sacarlo de la paternidad que Dios le ha dado, para la edificación de su matrimonio, para la edificación de su familia, para la edificación de su hijito,
Mire cuántas personas me decían a mí, hace poco que anduve fuera, que la cantidad de niños sirviendo en el altar es algo sorprendente, algo digno de admirar. Porque hay una responsabilidad de un padre espiritual y de una madre espiritual de darle el mejor ejemplo, de darle el pan que viene del tercer cielo para que usted se alimente, que usted sea pastoreado. Y te van a tratar de sacar y te van a seguir llamando. Porque no andan haciendo bien las cosas. Pero si usted está sumergido en el río, no te sacan, no te mueven, no te mueven. Eso significa el río Tigre, significa avivamiento también. Y el último río, todos estos ríos llevaban beneficio al huerto. Esos 4 ríos traen beneficio a nosotros si nosotros estamos sumergidos en el río del santuario. En el río del santuario. Termino con este último, el río Éufrates, significa fecundo. Fecundo. Qué alegría, qué buena noticia me vino a dar esta hijita ayer que me dijo, pastor, me dijo, bueno, la estamos pastoreando desde que la vimos nacer. Pero ya se pusieron grandes, ya se casaron y ahora ya están teniendo hijos. ¿Qué cree? Le dijo a la pastora Azucena y a mí. Gemelos me dicen que voy a tener, dice. Y yo, hijita, ya me alegraste del día. Le digo, qué bueno, le digo yo, felicidades. Pero es doble regalo también. No es que yo lo conozco a estos muchachos. Felicidades, hijita, por tu linda familia, amén. Por tu linda familia. Yo estoy contento, mire, ando estrenando chaqueta. Me la dio Iván Junior, mi hijo. Ahora voy a dormir con ella sin quitármela unos 3, 4 días. Es que yo lo conozco a estos muchachos así. Ya me dijo la pastora, ahí me le voy a meter y ahí me va a calentar. Me dijo, véngase para acá, mi popocha, le digo yo. Yo vivo feliz con doña Chonita, contento. Eso lo hace el Señor cuando nos da el agua viva. Esa agua viva entra por aquí, que es la palabra glu, 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 glu. Y ahí va rompiendo cadenas, va limpiando suciedades. Y cuando llega a su final, esa agua viva que la hemos tomado, ¿qué cree? Se convierte en una fuente que va para arriba y le empieza a dar agua de parte de Jesús a toda la gente. Mira, te doy de esta agua que Jesús me dio. Mira, tía, acepta a Cristo. Mira con las cosas que, mira, pariente, primo, lo que sea, vecino, compañero de trabajo. Y bebemos del agua viva y nos convertimos en una fuente para andarle dando agua de Jesús a todo el mundo. De parte del Señor. Fuente del agua de la vida, Yo la quiero. Entonces significa fecundo. Fecundo es que vamos a ser fructíferos, que vamos a hacer unción de multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo dice, tú no vas a poder pagar la casa. Y el Señor dice, yo te he hecho fecundo. Yo te he hecho fecundo. El enemigo le dice a un pastor, no vas a poder pagar la renta. Y el Señor Dios le dice al pastor, yo te he hecho fecundo. Porque yo soy el dueño del oro y la plata. El oro y la plata. Dios los va a prosperar a toditos ustedes. A todos los va a prosperar. Acuérdese de bendecir primero su casa y sus hijos. Y acuérdese de venir a bendecir el reino de Dios. Fecundo. ¿Cuántos son fecundos? Fecundo y también significa agua dulce. Ya, este es el fin. Agua dulce. Qué lindo es. Cuando hablo con mi esposa, ella habla conmigo en la casa y lo que sale de nosotros es agua dulce. Agua dulce. Y usted puede andar con una preocupación, por un problema, pero cuando usted habla con los vecinos, cuando usted habla con los hermanos de la iglesia, no se te nota que andas preocupado o preocupada, porque cuando hablas, lo que sale de tus labios es un agua dulce.
Y nadie se imagina que tal vez tenés una preocupación. El agua dulce. Agua dulce que sale de nuestros labios. Entonces no lastiman a nadie. No lastiman a nadie. Porque cuando sale agua amarga, agua peleonera, decía mi abuelita, agua de discordia, agua de... porque hay gente allá afuera que andan con amargura. Con amargura. Estábamos en el aeropuerto de Miami y veníamos de regreso a Guatemala para Greensboro. Estábamos esperando el vuelo en el aeropuerto de Miami para venir a Greensboro. Y ahí estaban todo el grupo que andábamos con los jóvenes. Ellos fueron testigos algunos. Y al otro lado, sí, en otra línea decía, dentro del aeropuerto estaban dos señores americanos. Y el señor americano, así como venía, le va pegando una descargada a la pobre señora en inglés. Feo, digo, pero eso no tienen a Cristo en su vida, dije yo. Porque es que una persona que tiene agua dulce en su boca, la va a tener en su matrimonio, en la iglesia, allá afuera, en el trabajo. Agua dulce en nuestras vidas. Yo recibo más agua dulce. Yo recibo agua más dulce, para que cuando usted hable conmigo, yo poderte dar agua dulce. Dígale, Señor, dale al hermano Iván agua dulce. Dígaselo. No lo quieren decir. Ahora vamos a poner al revés. Padre, ponle a todos ellos agua dulce, Señor, agua dulce. Yo más de alguno de ellos me les voy a acercar, Señor. Yo me les voy a acercar a ellos, Señor. Hoy me les voy a acercar y le voy a decir, hermano, dice el Señor que me lleves a comer, a ver si suelta agua dulce. Es que yo lo conozco a estos muchachos, yo lo conozco a estos muchachos, yo lo conozco. Yo estoy contento, estoy agradecido con Elizabeth. Dios te bendiga, hijita. Dios te bendiga. La conocemos de chiquita, Elizabeth. A todos ellos, todos estos cipotes, ya te terminé el mensaje y quedémonos con agua dulce. Y nos sumergimos en ese río, como que si usted, el clavado que se hacía Cantinflas allá en Acapulco. Me dicen los hermanos que ese era un doble de Cantinflas. Y me bobió, yo pensé que era de verdad. Y te tiraba así, allá, iba a sacar la cabecita y se volvía a meter. No nos salgamos del río de Dios, estemos sumergidos. Todos los beneficios del huerto vienen para de nosotros. Hay un río que por donde pasaba había oro, prosperidad, prosperado por la palabra. Que venga la bendición y que no nos haga daño. Que no nos haga daño, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Hijito, me ayudan, por favor, me ayudan con los de alabanza. Yo los bendigo. Padre, yo los bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Que sean fecundos, Señor. Que tengan aguas dulces en su boca, Padre. Aguas dulces. Señor, que podamos estar todos los días bebiendo del agua viva, de la fuente del agua viva. Esa mujer samaritana, Jesús es el único que tiene esa agua viva. Esa mujer samaritana estaba llena de insatisfacción, a pesar que se acostaba con todos los hombres, pero su vida estaba vacía. Ella iba rumbo al pozo de Jacob. Era el pozo principal para los judíos, porque de ese pozo de Jacob con sus hijos y su ganado habían tomado agua. La mujer samaritana había tenido 5 y este era el 6º y estaba en unión libre, pero cuando el Señor le dio de beber agua, qué lindo cómo cambió
la mujer samaritana. Padre, yo me identifico con esa mujer, Padre, porque yo era un alcohólico en el pasado, tenía mi casa en el divorcio, y cuando yo te dije, dame por favor de beber esa agua, entonces mi vida cambió. Yo no quiero volver atrás, Padre. Yo no quiero volver a las tinieblas. Y yo tengo un horror de volver al pasado, Padre. Tú me tienes en el presente, en el hueco de tu mano. Ahí me tienes protegido, bendecido, santificado. Ha puesto luz sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi sacerdocio. Padre, tú lo sabes que no estoy con doble cara aquí pastoreando una iglesia. Eso fue en el pasado, pero las cosas ya pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero fue el agua viva la que vino a limpiar toda la basura que había dentro de mi ser, Señor. Yo estoy agradecido. Póngase de pie, reciba su bendición. Padre, sella esta palabra, Señor, que se haga rema en los corazones, en los corazoncitos de mis hermanas y de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo, Padre, yo los bendigo. Esas hermanas que andan embarazadas, Padre, yo declaro que esos hijitos vienen fecundos, vienen bendecidos, vienen con un propósito santo de Dios. Toda criatura que esté en el vientre de su mamá en el embarazo, Señor, yo declaro que como Juan el Bautista y como Jesús, esos niños están siendo bautizados por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Padre. Y esos niños o niñas cuando nazcan vienen con un propósito santo, pero es la bendita agua viva, Padre, es la fuente del agua de la vida, Padre, que tú nos viniste a dar, que cambió y transformó, que el camino cambió, la ruta cambió. Ahora el camino es Jesús. El camino, la ruta es el Espíritu Santo. Gracias, Padre, que esta palabra se haga rema, Padre, que hoy ellos se puedan sumerger en el río del santuario, Padre, que hoy que no se mojen solo los tobillos o las rodillas. No queremos que ellos salgan igual a la vida que están llevando afuera, que salgan distintos, por favor. Padre, que esta palabra les limpie el entendimiento, les abra los ojos del espíritu, el entendimiento, para que sus vidas, si están buenas, que sean mejor todavía, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que tú estás a la puerta, que Cristo viene y este es el tiempo ya de las dimensiones espirituales, de las puertas dimensionales, de cruzar el umbral, Señor, al otro lado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el que esté enfermo sea sanado, que el que está cautivo pueda ser libertado, el pecador sea salvado, el impío sea reconciliado, Señor. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy, Señor, por la palabra, el agua viva sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Padre. Que vengan los 4 ríos a regar el huerto de nuestra vida, que venga a regar el huerto de nuestra vida, que cuando Dios abrace a mi esposa lo haga con sinceridad, con un profundo amor, con un profundo afecto, con un profundo agradecimiento, porque esa es la mujer que me cuida, pero yo la cuido a ella. Esa es la mujer que me ama, pero yo la amo a ella. Padre, somos el testimonio vivo de lo que tú has hecho, pero que todos mis hermanos, todos los matrimonios aquí, Padre, vayan por esa ruta, que vayan por ese camino, que es tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, bendito, bendito. Renunciamos a tener varias máscaras como Jacob. Jacob tenía como 6, 7 máscaras en su cara. Y el Señor le dijo a Jacob, yo te voy a romper todas esas máscaras que tenés. La máscara de santo, la máscara de bludemo, la máscara del otro. No, le dijo el Señor a Jacob, yo voy a botarte todas las máscaras que tenés y te voy a dejar una máscara, que es la imagen de Jesús en tu vida. Porque te quiero bendecir, Jacob, porque te quiero levantar, Jacob. Entendé, por favor, y empiezas a tomar de esta agua viva para tu vida. Yo quiero estar en tu presencia, y
poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar, yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo, necesito adorar y dame de beber de tu manantial y dame de necesito más, dame de beber de tu manantial y dame de necesito más. Amanecía en las calles de Miami, borracho, amanecía en las calles de Miami. Mi abuelita hería en las cunetas, en las banquetas. Amanecía porque perdí el conocimiento y cuando me despertaba en la calle me daba cuenta que estaba orinado, vomitado, y él vino y me dio su mano, me levantó y me cambió. Y yo le digo a él que yo para atrás no vuelvo, que de aquí es para el cielo, no más, porque la sangre de Cristo tiene poder y tiene poder. de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de de tu manantial y dame de beber, necesito más y dame de de tu manantial
dame de beber, dame de beber de tu manantial, y dame de beber. Necesito más, y dame de beber, oh Cristo, de tu manantial, y dame de necesito más. Usted hoy sale de aquí sumergido en el río. Usted hoy se ha sumergido en el río. Y usted le ha dicho al Señor, dame de esa agua. Y esa agua es la que nos satisface, nos da la paz, la tranquilidad, la confianza. Y aunque usted tenga una preocupación, de sus labios salen agua dulce. Entonces ahí Dios te va a suplir lo que te está haciendo falta. Porque se mira, el agua dulce es que te ha sumergido. El agua no te llegó a los tobillos ni a las rodillas. Quizás lloraste hoy o estuviste a punto de llorar. Ahí significa que estaba sumergido. Porque a veces nos cuesta llorar delante de Dios. Pero cuando uno llora o tiene ganas de llorar, es porque ya uno entró a las aguas del Espíritu. Y uno sale de aquí lleno, con llenura de Espíritu Santo. Hoy te estás llevando a tu casa una gran bendición de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Rey bendito. Y el pueblo de Dios dice, fuerte ciudad tenemos. Amén. Salude a su vecino.